A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Amén, hermanos, sea la gloria de nuestro Dios. Tomen asiento, hermanos, vamos a atender la exposición de la palabra del Señor. Hay dos Biblias, ¿no? Este domingo más, pues, por lo que está en el DIP, sí. Hermanos, muy buenos días. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Siempre es un gozo estar reunidos en este lugar con el fin de adorar al Señor como pueblo redimido. Así que todos son hermanos bienvenidos a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Como indicaba el pastor Sabino, hoy vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Romanos. Pero también él mencionaba que hay unas hojitas que hemos preparado para los niños, para que ellos puedan seguir el sermón. Así que aquellos padres que quizás todavía no han recogido, lo pueden hacer en este momento. Así que en la parte de atrás tenemos hojitas para los más pequeños, pero también para aquellos niños que ya saben leer. Así que pueden recoger ahí también tableros para que puedan ellos, a medida que desarrollamos el sermón, puedan seguir en esas hojitas. También, hermanos, mencionar lo siguiente: esta tarde los discipulados se van a desarrollar con total normalidad. Desde el próximo domingo vamos a adelantar todos los discipulados media hora. Eso por el tema de horario de invierno. Así que los discipulados que comenzaban a las 4:30 van a comenzar a las 4. De varones, también el discipulado de hermanas. Y también el discipulado de membresía va a comenzar a las 3. Comenzaba a las 3:30, va a comenzar ahora a las 3 de la tarde. De bautismo también. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Romanos, ese es el libro que vamos a estudiar. Vamos a gozar y disfrutar, hermanos, de este libro que es tan especial. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Luego vamos a ir al capítulo 3 y luego al capítulo 4. Luego vamos a orar. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues, dice el apóstol Pablo,
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Capítulo 4, versículo 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a orar. Nuestro bendito Padre, bueno, santo, 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 nos acercamos ante ti, Señor, en esta mañana. Agradecidos, Padre, por tanto amor, Señor, que tú tienes a nosotros, tus hijos, tu pueblo. Señor, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros es tan inmenso, tan alto, tan ancho, tan profundo, Señor, que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y no hubo, Señor, un solo momento en que tú nos has abandonado. Siempre, Señor, estabas con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, para que tus propósitos eternos se cumpliesen, para la gloria de tu santo nombre. Bendito Padre, hoy nos das el privilegio nuevamente de sentarnos a tus pies y escuchar, Señor, esas gloriosas y profundas verdades, esas riquezas inescrutables que a ti te ha placido revelarnos en tu palabra y de manera muy especial en este libro que hoy comenzamos a estudiar, el libro de Romanos. Padre bendito, te suplicamos que tú uses tu palabra para santificar a tu pueblo, pero también, Señor, para dar vida y traer a la luz a aquellos que todavía no te conocen a ti, Señor. En esta mañana, bendice, Señor, la exposición de tu palabra. Ayúdame, Padre, a predicar con fidelidad tu voluntad. Y este tiempo, Señor, encomendamos en tus manos. En ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando uno viaja a la ciudad de La Paz en el bus, sale de aquí en la noche y en la madrugada, en la mañana, llega a la ciudad del Alto y uno puede mirar ahí al fondo a esa montaña imponente que hoy comenzamos a estudiar. Ha sido considerado por muchos cristianos, por muchos siervos del Señor, por muchos estudiosos bíblicos, como uno de los libros más apreciados, más amados y preferidos del Nuevo Testamento, el libro de Romanos. A través de la historia, Dios ha usado este libro de manera muy especial para salvar a muchos hombres y mujeres, pero también para dar un entendimiento más claro y profundo del Evangelio. Veamos algunos ejemplos de esto. Dios usó, mis hermanos, este libro de Romanos para salvar a San Agustín. San Agustín es uno de los teólogos y líderes de la iglesia más descollantes, más grandes. Cuenta la historia que Agustín de Hipona, en un día del mes de septiembre del año 386, estaba, dice, sentado en el jardín de su amigo, Alipio,
Y él estaba allí sentado llorando al contemplar su vida llena de maldades. Así estaba San Agustín. Y mientras estuvo allí en este jardín, llorando por sus pecados, escuchó a un niño cantando. Y el niño decía en latín, tole, lege, tole, lege. En español, esto es, toma, lee, toma, lee. Dice que a su lado había un rollo abierto en el libro de Romanos. Así que Agustín tomó en sus manos y leyó el capítulo 13, versículo 13 y 14, donde dice Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. Al escribir de este momento, Agustín dijo, no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en ese mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se ha desvanecido. Así que Dios ha usado este pasaje del libro de Romanos para salvar a este gran siervo del Señor. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, también Dios usó este libro para dar un entendimiento más profundo, más claro y correcto de la doctrina de la justificación a Martín Lutero. Casi todos ya estamos familiarizados con este personaje, Martín Lutero, uno de los grandes reformadores de la historia de la Iglesia. Él, mis hermanos, escribió acerca de Romanos y de su entendimiento del Evangelio estas palabras. Dice Martín Lutero, yo anhelaba entender la epístola de Pablo a los romanos y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumía que se refería, dice él, a aquella justicia por el cual Dios es justo y trata con justicia a los pecadores castigándolos. Y luego dice él, noche tras noche medité en ellos hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual por medio de la gracia y la pura misericordia Él nos justifica por fe. Y él sigue diciendo, a partir de ese entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar de las puertas por las puertas abiertas del paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inerrable del más grande amor de Dios. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al mismo cielo, dijo él. También, mis hermanos, Dios usó este libro para dar un entendimiento más claro del Evangelio a Juan Wesley. Este hombre, este siervo del Señor también, leyendo, mejor dicho, escuchando, dice la lectura del prefacio del comentario de Lutero a la epístola de Romanos, tuvo la convicción de su fe en Cristo, esa seguridad de que Cristo en la cruz había llevado sus pecados y le había salvado del pecado y de la muerte. Así que, mis hermanos, el libro de Romanos ha sido usado por Dios de manera muy especial para salvar a muchos siervos, a muchos creyentes, a muchos hombres y mujeres, y muchos de ellos son conocidos y reconocidos en la historia como grandes siervos de Dios. Pero también, mis hermanos, Dios ha usado este libro, el libro de Romanos, para traer avivamiento a la iglesia. Básicamente, mis hermanos, todo lo que pasó en la época de la Reforma es gracias también a ese uso que Dios le dio al libro de Romanos, especialmente al primer capítulo, a los versículos
16 y 17. Es allí cuando Martín Lutero, entendiendo que la justicia de Dios es por fe, él pudo llevar o predicar esta verdad en esa oscuridad en donde él se encontraba. Hay muchos siervos del Señor del pasado que han mostrado su aprecio a este libro tan especial, el libro de Romanos. Calvino dijo, por ejemplo, de este libro: cuando cualquier persona adquiere conocimiento de esta epístola, se abre, dice, ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Lutero mencionó también estas palabras: Romanos es la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más depurado, más limpio, por así decirlo. Otro siervo del Señor llamó al libro de Romanos como el imponente catedral de la fe cristiana. Cuando nosotros vemos un catedral, eso es una construcción imponente, grande. Y así lo comparó este libro. Un siervo del Señor llamado William Tyndale, que tradujo la Biblia por primera vez al inglés, dijo de Romanos lo siguiente: por cuanto esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio. Mis amados hermanos, sin lugar a dudas, el libro de Romanos es como un esqueleto, es como un resumen más completo de la fe cristiana. Allí el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la doctrina de salvación, comenzando con la miseria del hombre y terminando en esas verdades tan excelsas y gloriosas, llevando el Señor esa salvación a su estado más glorioso. Romanos es la exposición más profunda y gloriosa del Evangelio de la gracia de Dios. Y Dios en su gracia nos permite, hermanos, estudiar este libro. Que Dios pueda usar también para darnos a nosotros un entendimiento más profundo, más claro del Evangelio. Que el Señor pueda salvarnos a los que no somos salvos. Y el Señor pueda santificarnos también nuestras vidas a través de este libro. Hoy vamos a comenzar, mis amados hermanos, y básicamente analizaremos en esta mañana los asuntos introductorios a este libro. Vamos a considerar los asuntos introductorios de este maravilloso libro. Vamos a estudiar el autor y fecha de este libro. Vamos a considerar también los destinatarios, el tema del libro de Romanos y finalmente el propósito con el cual fue escrito. Comencemos, hermanos, viendo en primer lugar entonces el autor y fecha de este libro tan especial y que Dios usó de manera tan especial también. El autor y fecha del libro. ¿Quién escribió esta carta? A esa pregunta vamos a responder. Es muy importante que nosotros tengamos también estos asuntos introductorios muy claros. ¿Quién escribió esta carta? Sin lugar a dudas, fue el apóstol Pablo, porque eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Allí la palabra del Señor dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. Allí nosotros entonces vemos identificado al autor de esta carta, de esta epístola, el apóstol Pablo. La autoría, mis hermanos, de Paulina de Romanos fue reconocida desde muy temprano por los cristianos que nos han antecedido. Historiadores también han reconocido la autoría paulina de este libro. No hay mucho debate al respecto. Eusebio de Cesarea, él mencionó que él era autor de la epístola o de esta epístola a los romanos. Y él mencionó diciendo que es Pablo. Otros grandes hombres de la historia de los primeros siglos también lo dijeron lo mismo, opinaron en ese mismo sentido. Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Ireneo, Policarpo. Probablemente hemos escuchado algo de él, el discípulo de Juan,
él también dio testimonio de que Pablo fue el autor de esta epístola. La epístola a los romanos, mis hermanos, es una proclamación elocuente y poderosa de la justificación por la fe. Es una defensa sólida de la gracia de Dios y una exposición magistral del Evangelio de Cristo. Esta exposición solo podía surgir de un hombre que no solo conocía el Evangelio teóricamente, sino que lo había experimentado profundamente en su corazón. Un hombre transformado por el poder del Evangelio de Cristo, hasta afectar las fibras más sensibles de su ser. Y ese hombre fue el apóstol Pablo. Cuando uno lee el Evangelio mejor dicho, el libro de Romanos, se puede dar cuenta de esa verdad. No escribió uno que solamente entendía el Evangelio teóricamente, sino aquel que realmente había experimentado el poder del Evangelio. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Recordemos un poco acerca de este siervo del Señor. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Bueno, podemos mencionar muchos detalles de la vida de este siervo del Señor, pero como vamos a estudiar el libro de Romanos, es importante recordar algunos aspectos que son muy importantes con ese propósito. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Los liberales, aquellos que cuestionan la palabra del Señor, aquellos que ponen en tela de juicio la autoridad divina de las Escrituras, esos hombres que siempre están cuestionando la Biblia, ellos creen que el apóstol Pablo fue el fundador del cristianismo, pero eso no es verdad. El cristianismo no existe gracias al apóstol Pablo. El cristianismo no existe gracias a Pablo. Más bien, Pablo existe gracias al cristianismo. Esa es nuestra respuesta para ellos. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Y aquí nosotros podemos encontrar, mis hermanos, algo de la biografía del apóstol Pablo que es muy importante entender para el libro, para un entendimiento mucho mejor del libro de Romanos. Filipenses capítulo 3. A partir del versículo 4 en adelante, la palabra del Señor dice así. Allí encontramos en un sentido el testimonio del apóstol Pablo, de este siervo del Señor que escribió el libro de Romanos. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Aunque yo, dice, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces Pablo habla de sí y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Según este texto, Pablo era un judío. Por ahí tenemos que comenzar. Pablo era un judío y miembro de la secta de los fariseos. Él era parte de los perushim, de los fariseos. Ese grupo, llamado también los separados. Así que ese dato es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, que lo tengamos siempre en mente, si queremos disfrutar un poco más, por así decirlo,
el libro de Romanos. Así que Pablo era un judío y también era fariseo. Y como tal, mis hermanos, antes de ser creyente en Cristo, Pablo creía, Pablo enseñaba, Pablo defendía que la salvación era por obras. Esa era la convicción del apóstol Pablo antes de ser creyente, como judío y fariseo. Él creía que la salvación se conseguía por obras, por cumplir la ley de Moisés, las tradiciones de los padres. Creía con todo su corazón, creía sinceramente que la salvación era el resultado del esfuerzo humano. Así pensaba Pablo antes de ser creyente. Dicho sea de paso, Pablo no era como muchos creyentes hoy día que dicen ser creyentes, pero casi no saben nada de la Biblia, casi no saben nada de Jesús. Pablo no era así. Pablo era un religioso académico. Así que él estaba, hermanos, convencido. Él estaba convencido que la salvación era el resultado del esfuerzo humano. Había estudiado por años a los pies de Gamaliel la ley y la tradición de los padres. Y el resultado de toda su investigación era que la salvación era por obras. Así que eso era la convicción del apóstol Pablo. Es muy importante entender ese detalle. Nosotros conocemos al apóstol Pablo enseñando la salvación por gracia, pero no siempre fue así. En segundo lugar, de ese pasaje de Filipenses capítulo 3, nosotros podemos aprender también lo siguiente de Pablo. Como judío y fariseo, Pablo, mis hermanos, era enemigo del evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que él declara en Filipenses. Él era enemigo del evangelio de la gracia de Dios. Era enemigo de Cristo. Es muy importante también entender eso. Les voy a decir algunas cosas del apóstol Pablo, que está en los documentos del judaísmo. Miren, por ejemplo, lo siguiente, escuchen lo siguiente. Pablo creía que Jesús era un hechicero que desviaba al pueblo, que extraviaba al pueblo, que apartaba al pueblo de Dios. Así creía Pablo de Jesús. Esa fue su convicción del Señor Jesucristo. Miraba como a un hechicero, que se había levantado y estaba extraviando al pueblo del Señor, que había venido para confundir a las ovejas del Señor. Así miraba al Señor Jesucristo. Así creían los fariseos acerca del Señor Jesús. Pablo creía que Jesús era un blasfemo y digno de muerte. Esa fue su convicción de este hombre. Y se sentía orgulloso por dar muerte al Señor Jesús. Así se sentían los fariseos. Ellos estaban orgullosos por lo que mataron a Jesús. Según ellos han hecho una buena obra. Habían terminado
con la vida de aquel hombre que extraviaba al pueblo del Señor. Así miraban. Y según el Talmud, los fariseos creían que Jesús estaba hirviendo en el infierno. Así que Pablo creía que Jesús estaba hirviendo en el infierno. Así creía Jesús. Para el apóstol Pablo, en su vida vieja, la persona más odiosa, la persona a quien tenía que aborrecer con toda su fuerza, era el Señor Jesucristo. Por eso él dice en Filipenses capítulo 3, que él era parte de la secta de los fariseos. Y dice en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Así fue este hombre. Realmente, mis hermanos, abominaba, despreciaba al Señor Jesucristo. Una cosa, mis hermanos, es manifestar, digamos, el enojo, el desprecio, pero de manera suave. Pero otra cosa, mis hermanos, es llevar ese odio, ese desprecio hasta el punto de determinar acabar con todos aquellos que decían ser seguidores de Jesús. Y ese tipo de hombre era este apóstol Pablo en su vida pasada. Él se había propuesto, se había determinado a acabar completamente con todos aquellos que confiaban en el Señor Jesucristo. Para eso él vivía, para eso respiraba. Y entonces se puso a perseguir a los cristianos. Pero saben, mis hermanos, algo pasó en su vida. ¿Y qué pasó? La gracia del Señor se había manifestado en la vida, en la historia de este hombre. Ahí en el camino a Damasco, esa historia todos los que estamos aquí conocemos. Y el Señor transformó su corazón. El Señor cambió totalmente la vida de este hombre. El Señor, mis hermanos, hizo en él una obra maravillosa, un milagro. Ese corazón que odiaba tanto a Cristo fue transformado completamente. Solo Dios pudo hacer esa obra maravillosa. Y a partir de ese momento en adelante, su vida es completamente diferente. Pablo, aproximadamente después de ese momento, por 14 a 15 años, estaba ahí en el anonimato, en un tiempo de preparación para predicar el Evangelio. Y después de ese tiempo, mis hermanos, Pablo consagró totalmente su vida. ¿Saben a qué? A la proclamación del Evangelio, de la gracia del Señor. Ese hombre, Pablo de Tarso, quien antes creía que la salvación se alcanzaba por logros humanos, por obras de la ley, fue transformado por el poder del Evangelio hasta proclamar con absoluta convicción las palabras que hemos leído en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Dios ha hecho ese cambio. Pero no solamente eso. Ahora aquel hombre que perseguía un día a Jesucristo y aborrecía su nombre y a todos los que confiaban en él, ahora exalta a Cristo. Y en el libro de Romanos, Pablo dice:
mas doy gracias a Dios por Jesucristo. Esa ahora es su actitud en cuanto a Cristo. Realmente, mis amados hermanos, fue la gracia del Señor que cambió la vida de este hombre. Creía que la salvación era por obras. Ahora enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe. Él creía que tenían que acabar completamente con Jesús y todos sus seguidores. Ahora, por la gracia, puede hablar del Señor y predicar de Él. Esa es la obra del Señor. Con razón, mis hermanos, nosotros podemos ver en el libro de Romanos esa pasión, ese compromiso con estas doctrinas tan importantes. ¿A quiénes escribe esta carta el apóstol Pablo? Veamos los destinatarios del libro. ¿Para quiénes fue escrito este libro? Romanos capítulo 1, versículo 7. Allí nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta. A todos los que estáis en Roma. A todos los que estáis en Roma. Esta carta fue escrita a los creyentes de la iglesia en Roma. Y a ellos dice, llamados a ser santos, amados de Dios y llamados a ser santos. No sabemos, no se sabe con exactitud quién fundó la iglesia en la ciudad de Roma, pero con toda seguridad fue los creyentes que fueron desde Jerusalén. En esos tiempos la gente viajaba bastante. Y ya cuando el Señor estaba predicando el Evangelio, muchos habían creído en Jesús. Y seguramente algunos de ellos, de esos muchos, eran falsos cristianos. Pero también habían verdaderos cristianos que viajaban por diferentes razones por todo el imperio romano. Probablemente algunos de ellos lo levantaron esta iglesia en la ciudad de Roma. O quizás eran los creyentes que partieron de Jerusalén después de Pentecostés. Nosotros sabemos que a Pentecostés muchos, a la Pascua vinieron muchos hombres de diferentes lugares del imperio y allí conocieron al Señor en Jerusalén en la predicación de Pedro. Y muchos de ellos seguramente también volvieron a sus ciudades, proclamando el Evangelio. Y uno de ellos, probablemente un grupo de hermanos, fundaron la iglesia en la ciudad de Roma. Por el libro nosotros nos damos cuenta que los hermanos de Roma probablemente en su mayoría eran judíos, pero también habían hermanos griegos. No se sabe con exactitud, mis amados hermanos, qué porcentajes realmente eran judíos y qué porcentaje eran griegos. Pero algo dice la palabra del Señor de estos hermanos. Y Pablo lo dice. Se dirige Pablo a los hermanos, a los creyentes de Roma como amados de Dios y llamados a ser santos. Pablo entendía que él mismo era ese hombre amado por Dios. Pero también eso mismo dice al de los creyentes. Ustedes son amados de Dios. Así se dirige a los hermanos. Nosotros sabemos que fue escrito a ellos, a los romanos. Pero hoy, mis hermanos, también nosotros sabemos por el Espíritu Santo que también es para nosotros. Y ese pueblo amado de Dios, ese pueblo llamados a ser santos, somos los que estamos aquí. El libro de Romanos fue escrito a los creyentes de Roma, pero es para nosotros, para nuestro provecho, mis amados hermanos. Este libro que es tan especial. ¿Cuál es su tema? ¿Y cómo está estructurado este libro? ¿Cuál es su tema? No es tan difícil, mis hermanos, darse cuenta de eso. Romanos
es una exposición profunda y gloriosa del Evangelio. En esta carta el apóstol Pablo desarrolla muchos temas que son muy importantes de la Biblia. Habla del pecado, habla de la ley, habla del juicio, habla acerca del destino del ser humano, habla acerca de la fe, habla de las obras, habla de la gracia, habla de justificación, de santificación, habla de esas doctrinas tan grandes como la elección, la predestinación, la glorificación, habla del plan de salvación, habla de la obra de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla de la esperanza de los creyentes y hay muchos otros temas más, de los cuales habla el apóstol Pablo en este libro. Habla de la vida cristiana, habla de la responsabilidad de los cristianos como ciudadanos, habla de los dones espirituales, habla de los fuertes, habla de los débiles, pero el tema principal del libro de Romanos, y esto es importante, el tema principal del libro de Romanos es el reino de Dios. Y específicamente, Pablo responde a la siguiente pregunta muy importante. ¿Cómo los ciudadanos del reino pueden, siendo pecadores, pueden ser considerados como justos delante de Dios? Esa es la pregunta que responde el apóstol Pablo en esta carta. ¿Cómo los ciudadanos del reino de Dios, siendo pecadores, siendo impíos, siendo atestados de toda maldad, pueden ser considerados justos delante de Dios? Y la respuesta es esta: el hombre es justificado por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema. De ahí, mis hermanos, de ahí la serie de Romanos la hemos titulado Justificados gratuitamente por medio de la fe. Justificados gratuitamente por medio de la fe. Ese es el tema. ¿Cómo nosotros, siendo pecadores, podemos reconciliarnos con Dios? Podemos ser justificados, declarados justos, considerados justos delante de ese Dios santo y justo. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ese es el asunto. El hombre es declarado justo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo expone esa gloriosa doctrina de la justicia de Dios en Cristo Jesús. El libro de Romanos habla, mis hermanos, de esa bienaventuranza de ser declarados justos delante de Dios por Cristo y su obra. Realmente es algo maravilloso. Es el libro más dulce de la Biblia en un sentido, más consolador. El libro que trae más esperanza al pecador. Este libro nos enseña el camino, mis hermanos, hacia la misma presencia de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos, declarados justos delante de Dios?
Y en cuanto a su estructura, mis hermanos, no es tan complicado el libro de Romanos. El libro de Romanos básicamente tiene dos partes. Los capítulos 1 hasta el capítulo 11 es básicamente doctrina. Romanos capítulo 1 al 11 es básicamente doctrina. Allí nosotros podemos ver al apóstol Pablo explayándose, exponiendo, declarando, defendiendo, estableciendo esa gloriosa doctrina de la justificación. Y la segunda parte, capítulo 12, hasta el final, básicamente es práctica. Y allí Pablo nos enseña cómo vivir la justicia con los creyentes, en la iglesia, en nuestro diario vivir. Así que, mis hermanos, básicamente es fácil toda la estructura del libro de Romanos. Tiene dos partes, doctrina y práctica. Así que no es tan complicado, podemos memorizar. Doctrina y práctica. Capítulo 1 al 11, doctrina. Justificación por fe, por gracia. Y luego la cuestión práctica. Y terminemos, hermanos, viendo el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Con qué propósito escribió Pablo este libro que es tan especial, tan importante, tan amado, tan querido? Romanos. El autor, mis hermanos, del libro menciona por lo menos algunas ideas en cuanto a su propósito. Pablo había predicado el Evangelio en la parte occidental del Imperio Romano y escribe esta carta a los romanos para dar a conocer a ellos que también es su anhelo, su deseo, compartir el Evangelio allí en la capital del imperio, en la ciudad de Roma. Así que en esta carta da a conocer ese deseo que él tiene, de predicar el Evangelio en la parte occidental del imperio romano. Y no solamente eso, también de Roma avanzar hacia las tierras más occidentales, incluyendo España. Todo en ese sector quería predicar Pablo el Evangelio. Así que da a conocer ese deseo que él tiene. Pero también era su deseo compartir la palabra entre los romanos y fortalecerlos en su fe. Pero hay un propósito más. Parece que había también algún problema de división en la iglesia en Roma. Especialmente eso encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. El problema de división entre fuertes y débiles. Y obviamente Pablo buscaba resolver este conflicto también. Así que hay algunos propósitos ahí que Pablo tiene al escribir el libro de Romanos. Pero hay un propósito más grande. Hay un propósito más grande, mis hermanos. ¿Y cuál es eso? Pablo escribe esta carta de Romanos para presentar, y esto es su corazón, para presentar claramente el Evangelio entre los creyentes romanos. Eso es lo que Pablo en realidad está buscando con esta carta. Pablo quería presentar claramente el Evangelio entre los creyentes romanos. Ese es el anhelo más profundo de su corazón. Este hombre que había experimentado el Evangelio, la gracia, la justificación por gracia mediante la fe, y él había saboreado y disfrutado esta verdad. Era, mis hermanos, la verdad que hacía que Pablo se consuma completamente
en la causa del Señor. Y él quería que los hermanos en la iglesia de Roma puedan entender claramente esta verdad, este evangelio glorioso. Eso era su corazón. Por eso los detalles que él presenta hablan de la necesidad de la justicia de Dios y cómo Dios mismo ha provisto la solución. Él quería que los creyentes, ninguno se engañe, sino que todos realmente comprendan con claridad el evangelio de la gracia de Dios. Y por eso él escribió esta carta a mis hermanos. Y saben, hermanos amados, los pastores de esta iglesia, tenemos ese mismo deseo, ese mismo anhelo, con todos ustedes, con cada uno de ustedes, amados hermanos. También nosotros como pastores de esta iglesia, anhelamos, deseamos que puedan entender con claridad el evangelio, que puedan entender y comprender cada vez con mayor profundidad esta gloriosa doctrina de la justificación y realmente puedan disfrutar y gozar de esta maravillosa doctrina, de eso que dice Pablo: bienaventurado aquel hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado, dice el apóstol Pablo, dichoso, feliz, aquella persona que entiende que ha sido perdonado por Dios, ha sido reconciliado con Dios. Así que, mis amados hermanos, hoy estamos arrancando con la serie de Romanos. Y nuestro anhelo es el mismo deseo del apóstol Pablo, que podamos entender con claridad el evangelio, la gracia del Señor, y luego vivir a la altura de esa verdad. Que el Señor use su palabra, mis hermanos, la exposición de este libro, para salvar a los que no son salvos. Seguramente hay muchos en esta iglesia que dicen ser creyentes, que dicen ser salvos. Puede ser que también entiendan la doctrina de salvación a nivel teórico, pero realmente no lo han disfrutado en el corazón. Que Dios pueda usar este libro para salvar a ellos y a todos aquellos que no son salvos. Pero no solamente eso. Lutero se gozó en este libro al entender la justicia de Dios. Wesley también, y otros siervos también. Lo mismo pueda pasar también con los que estamos aquí. Que podamos, hermanos, ver de una manera más clara y profunda esta maravillosa doctrina de que el hombre es justificado gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Si el asunto es así, así como Pablo murió proclamando a Cristo, proclamando esta doctrina maravillosa, también los que estamos aquí en esta iglesia, si el Señor no vuelva, podemos morir de la misma manera, proclamando que la salvación, que la justificación es por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Así vas a morir tú? Así murió Pablo, consumiéndose en Cristo y su causa. ¿Así morirás tú? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias por este libro tan maravilloso, Señor, el libro de Romanos, que escribió tu siervo, el apóstol Pablo, a tus amados creyentes de Roma, de esa maravillosa doctrina de la justificación.
con el fin de que ellos puedan entender claramente el Evangelio. Señor, que puedas usar tú este libro también para confirmar nuestra fe, confirmar la fe de todos aquellos que confiamos en ti, como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero también, Señor, que puedas usar este libro, la exposición de tu palabra, para traer avivamiento a esta iglesia, para que sean salvos aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, a proclamar con fidelidad este libro para tu honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias al Señor por su palabra expuesta. Que el Señor nos dé su gracia para poder aplicar a nuestras vidas. Y lo que viene por delante, hermanos, tenemos un gran